Hoy quiero hablarles de un tema que aborda en parte el problema de la pérdida de transparencia de los colores cuando estamos trabajando en capas sucesivas. Y tiene que ver con cómo entendemos la construcción del color en cualquier tipo de pintura, pero en especial en la acuarela. He visto en mis estudiantes, tanto online como presenciales y también en las prácticas que ustedes envían a través de Patreon, que un error frecuente es creer que para que una zona se vea más en sombra, lo que tengo que hacer es pigmentar más. O cuando quiero que un color destaque, entonces pongo más pigmento. Y en realidad no se trata de pigmentar más, sino se trata de hacer interactuar unos colores con otros para lograr ese brillo, esa luminosidad o esa saturación que quiero en el color. Y aquí entra a jugar la teoría del color en aspectos súper básicos y algo de lo que les hablo comúnmente, que es el valor. De hecho, en algún momento me han preguntado, bueno, ¿a qué te refieres cuando hablas de valor? Valor es ser capaz de captar luces y sombras como en una escala de luminosidad, desde la luz máxima, el blanco absoluto, hasta la sombra, más profunda. Entonces, cuando queremos construir colores en la acuarela, todo esto está jugando mezclado. No es fácil enseñárselos en un video cortito o con un ejercicio, pero sí quiero entrar en el primer componente, que es entender que si quiero colores vibrantes, no tengo que pigmentar, sino que tengo que hacer interactuar los colores para que esos pigmentos queden realmente con esa saturación y esa vida que yo estoy buscando. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio de trabajar con esta manzana, y yo dibujé la manzana 2 veces aquí, y lo que voy a hacer es mostrarles el error más frecuente de cómo trabaja la manzana arriba, y vamos a corregir ese error abajo, usando principios muy básicos de la teoría del color. Entonces, lo que yo he visto generalmente hacer a mis estudiantes cuando quieren pintar un motivo así como este, es, bueno, ver los colores de la referencia y comenzar a pigmentar. Así que eso es lo que vamos a hacer, tal cual. Por ejemplo, yo veo que esta manzana tiene unas zonas naranjas por aquí, unas zonas rojo, naranjo por acá, y algunos colores de rojo más fríos hacia abajo. Y hay algunos sectores donde está más pigmentado y otros donde está menos pigmentado. Entonces vamos a tratar de simularlo tal como yo he visto que lo hacen mis estudiantes. Entonces voy a partir con un color naranja. Estoy mezclando cadmio, rojo cadmio con el amarillo cadmio para hacer este naranjita con el que voy a comenzar. Entonces voy por este sector, que es el que me parece que está de ese color, y luego me voy cambiando a otros colores. Por ejemplo, al quinacridona podría yo ponerle un poquito por acá, que es un rojo un poco más frío. Yo estoy trabajando ahora en un sketchbook normal, no es papel de acuarela, pero para el ejercicio sirve perfectamente. Puedo incluso ponerle algún otro color más frío por este sector. Es lo que veo comúnmente que se hace. Entonces tomo un color más frío acá. Cuando quieren que quede más claro, le ponen más agua. Cuando quieren que quede más oscuro, le ponen más pigmento. Entonces yo voy a ir haciendo eso, como un ejercicio, véanlo, no como una obra. Los colores van quedando así como los vemos ahora, bonitos. Se ven armónicos. Nada parece estar mal en esta manzana. Por acá veo un color naranjito, así que voy a entrar con ese. Y en la zona de la sombra, bueno, he visto hartas cosas suceder en las zonas de sombra, desde poner negro, que eso sí que les digo, nunca negro, porque lo que hace es agrisar los colores, no les va a dar ningún buen resultado el negro, o pigmentar mucho, ¿cierto? Poner más intensidad de color. Algunos incluso van con algún matiz verde o azul para hacer esa especie de sombra ahí abajo. Entonces yo lo voy a dejar ahí, y lo que voy a hacer ahora es el tallo, lo voy a hacer con verdes, y
Yo no tengo verdes en mi paleta, no ocupo más verde que este, que el verde esmeralda que voy transformando, o sea, el verde viridian que voy transformando en distintos tipos de verde. Entonces yo podría pensar aquí ponerle un poquito de algún color tierra para hacerlo como un verde más realista o más sombreado, y pongo un poquito por acá. Y ahí ya tengo mi manzana. Esa sería la forma tradicional de un principiante, ¿cierto? Que está comenzando. Entonces ahora lo que voy a hacer es secar para que veamos cómo queda el resultado así. Bien, cuando seco la pigmentación baja un poco, eso es normal, la acuarela es así, y uno ahí empieza a notar que faltan algunas sombras, por ejemplo acá, tal vez intensificar más el color por este sector. Entonces lo que veo que comúnmente se hace es pigmentar más. Por lo tanto, voy a este sector de acá que siento que está más oscuro, entonces lo pigmento muchísimo, le pongo alguna otra tonalidad más fría, por ejemplo, que veo por acá. Por aquí también pigmento un poco. Y sobre todo abajo falta pigmentación, ¿cierto? Para que se entienda ese volumen, que ahí hay una especie de sombra. Y difumino para que los volúmenes vayan comprendiéndose bien, que no quede tan recortado. Por acá arriba voy a poner también un poco más de pigmentación. Ahí. Y por acá. Voy a agregar algún toquecito más de verde para darle más intensidad. A lo mejor ese color siento que me quedó muy apagado. Y ya tengo mi manzana con un volumen mejor logrado. Vamos a secar y ver qué pasó al darle esta segunda capa. Y puesto así, es una manzana que ya se va entendiendo el volumen y uno empieza a ver que todavía falta intensidad acá, entonces puede tomar el pincel y volver a agregar esas intensidades que van faltando, ¿cierto? Queremos que el color quede vibrante, que se vea todo el volumen, y de esta forma se logra. Tenemos las 3 capas, tenemos bastante intensidad de color. Hemos perdido un poco la transparencia, no totalmente, pero la hemos perdido porque estamos poniendo rojo sobre rojo, ¿cierto? Y se confunden unas con otras. Bien, en el segundo ejemplo, bueno, en el primero lo que hicimos fue poner los colores sin desaturar, ¿cierto? O sea, creamos la sombra pigmentando sobre el pigmento que ya había. Entonces voy a poner aquí sombras creadas con pigmentación sobre pigmentación. Y ahora el segundo ejemplo lo vamos a hacer con las sombras creadas de otra manera. Lo vamos a hacer ocupando un poco la teoría del color. Este es el círculo cromático, es muy útil tenerlo a mano siempre hasta que uno ya más o menos se lo memoriza y entiende cómo funciona, pero hay un principio básico que dice que para crear sombras siempre hay participación del color del objeto, hay participación del azul y hay participación del color complementario al objeto. Entonces, por ejemplo, si este objeto es un rojo naranja, el azul verdoso me debería funcionar como complementario para crear la sombra. Entonces lo que vamos a hacer es pintar nuestra manzana con las sombras, solo las zonas de sombra, pintados con el verde viridian, que es justamente un verde azulado o un azul verdoso. Se puede nombrar de las dos formas. Entonces, ¿dónde dejé el pincel? Acá. Entonces voy con el verde viridian, lo voy a sacar tal cual de la paleta. Cuando uno está haciendo una obra final le da más matices y todo, pero ahora es un ejercicio. Y lo que voy a hacer es buscar las sombras más profundas de esta manzana para marcarlas con el color complementario en su base. Entonces, una estrategia que funciona muy bien para poder captar esas sombras más profundas es entrecerrar los ojos, achinarlos y mirar el objeto con los ojos achinados. Entonces yo veo que, por ejemplo, aquí hay una sombra importante por acá
Sigo achinando los ojos por aquí por el borde, acá abajo sobre todo muy profundo y por acá. Y para que me quede el volumen bien clarito, entonces lo que voy a hacer es difuminar. Se me secó al tiro la pintura porque estaba caliente el papel, pero no importa, es un ejercicio, así que no pasa nada. Y sigo achinando los ojos y puedo ver que aquí en el centro hay alguna sombra importante también. Y eso me va a dar el volumen inicial de la manzana. Entonces con esta capa base yo ya tengo una estructura para poder pintar sobre esa estructura con los colores que corresponden al color local de la manzana, es decir, el color manzana, el color inherente a esa manzana que sería rojo, ¿cierto? Aquí voy a intensificar porque es la sombra más profunda que tiene, es donde se apoya en la mesa donde está, entonces es muy intensa, por lo tanto la pongo bastante intensa yo también ahí y la voy a arrastrar un poquito con agua hacia acá para que se vea como esa sombra proyectada que tiene la imagen. Y ahora voy a secar. Pero antes vamos al tallito. El tallo, si yo lo miro, es como un color verdoso, un verde tierra, y si yo lo tengo que asimilar con algún color de acá, sería este, por ejemplo, o un amarillo verdoso o un verde, y el complementario, si tomamos que es el verde, es el rojo. Entonces vamos a hacer la sombra también de ese con un rojo. Achino los ojos y veo que la sombra más profunda está por aquí y está por acá. Y con ese toquecito ya estoy para poder dar la siguiente capa. Entonces ahora secamos y vamos a dar la siguiente capa de color. Bien, ahora vamos a esperar que se seque un poquito el papel. Si se fijan, ya así como está, el volumen se entiende, es decir, creamos los valores de esta manzana. Y ahora nos vamos a preocupar solo del color sin tener que preocuparnos del valor, es decir, sin estar enfocado en, bueno, dónde pongo más rojo, dónde vamos a poner la misma cantidad más o menos de rojo y solamente nos vamos a preocupar ahora del color, no mancha más intensa y menos intensa. Entonces me voy a ir con los mismos rojos que puse arriba, que era un rojo cadmio, en algún sector le pusimos incluso con una gotita del amarillo cadmio acá, donde es un poco más anaranjado, ahí. Entonces voy a dejarlo ahí puesto. Pusimos también el rojo quinacridona y el rosa quinacridona. Y con esos tres nos vamos a arreglar para hacer lo mismo que hicimos arriba, pero con esta base, para ver cuál es el efecto que provoca. Un poquito más y vamos. Acuérdense de sacudir siempre el pincel. Me voy a ir primero con este anaranjado, voy a partir más o menos en el mismo orden que lo había hecho antes y no me preocupo por intensificar más o menos los colores, simplemente pinto porque la base de valor ya está hecha. Por acá voy a ir con este, que es el más azulado, por ahí más o menos. Ahora avanzo con este otro. Se me estaban secando los colores, ahí sí. Avanzo con este otro por acá y me voy hacia arriba. Me paso un poquito incluso para acá, tiene un leve reflejo rojizo. Por acá ya está más de este rojo cadmio, así que paso por encima de mis verdes. Voy a sacar un poquito más de rojo cadmio para poner por este lado. Me salto esa zona del brillito y me voy por acá donde hay un poco más de cadmio. Acá vamos a poner algo más de este rosa quinacridona por toda esta parte del centro y algo más por aquí, yo creo que ya sería. Ahora voy a difuminar este sector. Quiero ver qué tan recortado aparece. No, acá hay un color más frío por ahí. Y por acá es el naranja. Ahí. Acá me estaría faltando un poco de este rojo más intenso, o sea, más frío, no más intenso, más frío. Y la sombra, cuando tengo una sombra proyectada, siempre esa sombra proyectada va a tener algo del color del objeto que está proyectando esa sombra. Entonces le pongo un poquito de rojo y lo difumino para que no quede tan fuerte hacia los lados.
Por acá me salió un poco, bueno, del límite, pero da lo mismo, es un ejercicio. El tronquito lo vamos a pintar ahora de verde, entonces voy con este verde que tenía y le voy a poner un poco de amarillo para que quede un verde un poco más cálido, no tan azulado como este. Y me pasé. Por ahí es el verde que quiero y no me preocupo de dónde tengo que ponerle más intensidad o menos, simplemente paso el pincel por sobre el tronquito y listo. Vamos a secar ahora para ver qué pasó. Bien, en este ejemplo habíamos dado 3 capas, aquí vamos a dar 3 capas también. La tercera es súper acotada, no se trata de pintar todo de nuevo, sino que buscar las zonas que quisiera destacar con color y hacer una pincelada loca y acotada en ese lugar. Entonces, por ejemplo, veo que aquí me gustaría ponerle más intensidad y lo voy a hacer con un rojo cadmio. No estoy saturando el rojo cadmio, fíjense que está bien aguado, o sea, es un rojo con una cantidad de agua normal. Y ese rojo lo tomo y lo pongo en el sector donde quiero darle esa mayor intensidad, nada más. Quisiera también ponerle un poquito por acá arriba, voy a ir con el mismo rojo cadmio, con la misma carga de agua y le pongo esa gotita. Y por acá me gustaría ponerle el otro rojo, el rojo quinacridona, que es un poquitito más frío, también bien aguado, no estoy trabajando con el color, no quiero más pigmentación, quiero más intensidad de color en esa parte, más saturación. Entonces parto desde aquí y doy apenas una pincelada y un poquito más para dar ese toquecito de color. Y le pondría el último toque del mismo color por acá abajo y con eso ya tengo mi manzana construida. Entonces quiero que vean la enorme diferencia que hay entre el volumen que construimos en la primera manzana y el volumen que construimos en la segunda. Esa es la primera diferencia. Otra diferencia, la intensidad del rojo que se ve en la primera manzana y la intensidad del rojo que se ve en la segunda. No puse más pigmento, simplemente hice interactuar el pigmento con colores que al tenerlos cerca lo hace ¡pum! Brillar. Y esos son los colores complementarios. Entonces, el ejercicio que yo quiero plantearles para estos días es, ojalá alcancen, yo quiero el domingo subir el tutorial, vamos a hacer un bodegón de frutas, pero me gustaría que practicaran en su libreta de dibujo tomar una manzana, una pera, un limón, un plátano y trabajarlo de esta manera, de la manera, espérenme, estoy aprendiendo a hacer esto. Ahí, y trabajarlo de esta manera, ¿cierto? Partiendo con una base de sombras que las van a determinar a través de esto, de los colores complementarios. Entonces, por ejemplo, si están pintando un plátano, ¿ya? Y el plátano, en la referencia fotográfica que tienen es bastante amarillo, entonces el color complementario sería un violeta, tendrían que hacer la base violeta. Si están trabajando con una pera, que suele ser de un amarillo verdoso, entonces el complementario sería un rojo violeta, o sea, como un rojo, un rosa quinacridona, este de acá. Entonces practiquen, no en un papel de acuarela, en una libreta común y corriente para que se sientan libres de echar a perder. No para hacer una obra de arte, sino que para ejercitar ese trabajo con los colores complementarios. Y me encantaría ver lo que sale. Así que si lo hacen, compártanlo por favor. Yo voy a subirles esta fotografía también para que la tengan de referencia. Y fíjense que fue el mismo trabajo de 3 capas, pero sin complementarios involucrados, con complementarios involucrados.